Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a una nueva reseña manga y si bien en el vídeo anterior teníamos pues una reseña de un manga de Osamu Tezuka, pues vamos a continuar reseñando mangas a cargo de autores de grandísima calidad, a cargo de autores muy top. Y para no bajar el nivel, vamos a reseñar hoy un manga de Naoki Urasawa, tal cual. Y ese manga es Mujirushi, el signo de los sueños. Bueno, Mujirushi de Naoki Urasawa es un manga bastante especial. O sea, es un manga bastante especial, ya no solo dentro de lo que es pues la bibliografía de Naoki Urasawa, sino también por cómo surgió este manga, cómo se concibió, vamos. Y es que este manga no fue tanto una idea de Naoki Urasawa, sino una propuesta que le ofreció a Naoki Urasawa el Museo del Louvre en París, tal cual. O sea, nivelito ahí. Vale, para explicar todo esto hay que remontarse al año 2014. Ese año, en el año 2014, pues el Museo del Louvre tenía intención de iniciar un nuevo proyecto en el cual poner a lo que es el cómic en su lugar, es decir, en ese lugar que se merece, poner al cómic como el arte que es, vamos, y no como un arte secundario, etcétera, que era algo que, bueno, pues en el pasado pues era considerado así, lamentablemente. Y bueno, Fabrice Douar, el responsable de ese proyecto, pues tenía en mente ya no solo a autores de cómic occidental, vamos, sino también autores de esto, de cómic japonés. Y entre ellos, bueno, pues se encontraba Naoki Urasawa. Así que en 2014 este señor, Fabrice Douar, fue a Japón a ver a Naoki Urasawa, le explicó el proyecto, en qué consistía y tal. A Naoki Urasawa le pareció una gran idea, pero en ese momento, aquel año, en el 2014, Naoki Urasawa estaba inmerso pues, en la serialización de Billy Bat. Y le comentó a Fabrice Douar que aún le quedaban unos 2 años para finalizar Billy Bat. A lo que Fabrice Douar le dijo que no pasaba nada, que él quería que Urasawa pues formase parte del proyecto y que cuando terminase Billy Bat pues que volviese a contactar con él. En eso que bueno, avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos al año 2016. Para el año 2016, bueno, pues ese proyecto ya era una realidad. Ese proyecto tomó el nombre de Louvre número 9, manga el noveno arte, y bueno, en esa exposición que se hizo en el Museo del Louvre en torno a lo que es el noveno arte, en torno al arte del cómic, pues pasaron a entrar mangakas como Jiro Taniguchi o Taiyo Matsumoto. De hecho, tengo aquí al lado la colaboración de Jiro Taniguchi, ¿veis? Este manga, Los Guardianes del Louvre. Y luego el manga de Taiyo Matsumoto es el de Los Gatos del Louvre. Que igual más de uno sabéis qué manga es. No lo tengo a mano, así que no lo puedo mostrar. Y bueno, el caso es que para aquel entonces, bueno, pues Naoki Urasawa tenía la sensación de que ya era tarde, de que llegaba un poco tarde, se sentía un poco en el vagón de cola, porque ya habían entrado en ese proyecto pues mangakas de renombre a los que por supuesto Urasawa conocía, como los citados Taiyo Matsumoto y Jiro Taniguchi. Y bueno, a pesar de que Urasawa se sintiese así, Fabrice Douar le dijo que él seguía teniendo ganas de esto, de que Urasawa aportase pues su granito de arena en dicha exposición. Y bueno, Fabrice Douar pues volvió a reunirse con Urasawa en Japón
Y bueno, este señor, este francés, artífice del proyecto del Museo del Louvre, junto con Urasawa y el equipo de la Big Comic Original, que es la revista donde se publicó este manga, pues se reunieron y empezaron así, pues en una cafetería a hablar sobre qué se podía hacer. Urasawa, bueno, pues seguía así sintiéndose un poco como que ya había pasado el momento, como que no tenía mucha motivación, y eso que cuando le propusieron el proyecto pues había ideado una historia ambientada en el Museo del Louvre protagonizada por una niña, esta niña que aparece aquí en portada de hecho. Y claro, Fabrice Douar le comentaba que podía ir al Museo del Louvre para inspirarse, pero Urasawa seguía como desmotivado, o sea, no le convencía ya el proyecto, no le convencía entrar a formar parte de ese proyecto, aunque en un principio pues le motivara y tal. Y en eso, que bueno, en un momento dado, aquí viene la parte graciosa de esto, de la historia, los asistentes de esto, de Urasawa, el equipo de la Big Comic Original, etcétera, empezaron a hablar entre ellos diciendo, molaría que una historia ambientada en el Museo del Louvre la ideara el personaje de Iyami. Y bueno, ¿quién es Iyami? Diréis vosotros. Bueno, Iyami, para quien no lo sepa, es un personaje que aparecía en el clásico de Fuyuo Akatsuka, Osomatsu-kun. De hecho, os lo voy a mostrar, lo tengo aquí, seguro que le vais a reconocer los que hayáis visto Osomatsu-kun o Osomatsu-san. Y es este dentudo que está ahí en el suelo, ¿le veis? Este de aquí, ¿veis? A ver si enfoca bien. ¿Le veis? Ese es Iyami. ¿Por qué decían eso de molaría que la historia pues estuviera protagonizada por Iyami, etcétera? Pues porque este personaje, un personaje muy absurdo, al igual que todos los que aparecían en Osomatsu-kun, al igual que en otros mangas de Fuyuo Akatsuka, el gran mangaka creador del manga absurdo, pues este personaje siempre estaba con lo de la France, o como decía en japonés, Ofurans, que sería traducido algo así como la Gran Francia, a pesar de que era un personaje que nunca había estado en Francia. O sea, era como un wibo, como un weeaboo, de estos occidentales que idolatran Japón, pero a la inversa, es decir, tenemos a un personaje japonés que idolatra Francia, pues algo así. Y claro, Urasawa escuchó esa conversación y le pareció el concepto tan absurdo que le motivó. O sea, de lo absurdo que era, le motivó. Y dijo, vale, voy a colaborar en el proyecto y voy a crear una historia en la que voy a mezclar el concepto original, es decir, una historia ambientada en el Louvre, protagonizada por una niña, pero el gran protagonista de la obra, además va a ser un protagonista en bambalinas, que no va a estar en primera línea de la acción dramática, vamos, va a ser el personaje de Iyami creado por Fuyuo Akatsuka. Así que bueno, Naoki Urasawa habló con la hija de Fuyuo Akatsuka, con Rie Akatsuka. Esta le cedió los derechos a Urasawa porque respetaba mucho el trabajo de Urasawa. Y dicho y hecho, así pues fue concebido Mujirushi. Y ahora pues en la segunda parte del vídeo os explicaré de qué va este manga. Y veréis cómo Urasawa pues introdujo en esta obra al personaje de Iyami. Un personaje que en los años 60 fue revolucionario, al igual que la serie en la que aparecía Osomatsu-kun. Y fue revolucionario hasta el punto de que los niños japoneses imitaban la pose que hacía este personaje a la hora de gritar Shei, o sea, gritaba Shei y hacía una pose muy característica. No puedo hacerla delante de la pantalla porque tendría que levantarme y no se me ve entero. Bueno, pues los niños posaban cada vez que les pedían una foto como este personaje. El personaje de Godzilla llegó a posar como Iyami en una película. E incluso dos de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney, llegaron a posar como Iyami cuando visitaron Japón, allá por los años 60 o 70, por ahí. O sea, fue un auténtico fenómeno lo de este personaje. Y bueno, este manga
pues es la particular forma que tiene Urasawa de rendirle homenaje al personaje de Iyami y por extensión a la obra de Fuyuo Akatsuka, y también por otro lado pues rendirle homenaje a ese museo famoso en todo el mundo que es pues el Louvre. Así que nada, después de esta introducción en la cual he explicado cómo se concibió esta obra, pues vamos ya a la segunda parte del vídeo, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos con la segunda parte del vídeo, en la cual voy a comentar pues el argumento de este manga, entre otros aspectos que caracterizan a esta obra, que se publicó entre finales de 2017 y principios de 2018 en, como ya dije antes, las páginas de la revista Big Comic Original. Una revista en la cual, bueno, pues se publicaron otras obras de Naoki Urasawa, como por ejemplo, y sin ir más lejos, Pluto. Antes de mostrar las páginas interiores del tomo, os voy a mostrar así un poco la sobrecubierta interior, para que la veáis, porque es bastante original esto. O sea, esto solo lo hace la editorial Satori. Bueno, pues Planeta lo ha hecho para esta edición. O sea, una edición exactamente igual que la edición japonesa y francesa también, porque esta obra se publicó en tomo en francés también, o sea, como parte de ese proyecto del Museo del Louvre, que es como fue concebida esta obra. Vale, vamos a comentar ya pues eso, el argumento del manga. A ver, que ponemos la sobrecubierta de nuevo. Vale, venga, vamos allá. Bueno, Mujirushi comienza de este modo. O sea, un hombre dándole algo a una mujer, una especie de piedra que se le cae al suelo y luego pues sale huyendo. Se sale huyendo por una especie de pasillos antiguos, una especie de alcantarillas parece, no sé, así sin contexto es lo que nos parece a primera vista. Y bueno, la acción dramática pues nos traslada a Tokio, donde vemos a un padre con su hija siguiendo unos extraños símbolos, unos extraños signos. ¿Veis? Este signo. O sea, un rectángulo con dos líneas dentro. O sea, esto es muy Urasawa, lo de meter simbología en sus mangas. O sea, ahí tenemos el símbolo de amigo en 20th Century Boys, el murciélago pintado en las paredes que aparecía en Billy Bat. Pues aquí en esta obra hace lo mismo con este símbolo. Y bueno, el padre le dice a la hija que hay que seguir esos signos que les llevarán a alguna parte, y la hija le dice que no hay que seguir esos signos, que les están tomando el pelo. Y en eso que bueno, se nos cuenta a través de un flashback por qué está sucediendo eso. Y es que bueno, este señor, digamos que está casi arruinado, por no decir que está arruinado completamente. Es propietario de una fábrica y bueno, no venden nada, o sea, no producen nada. Tienen un montonazo de esto de chanclas que no han logrado vender. Y para colmo, bueno, este señor decidió evadir impuestos para así, bueno, pues poder seguir adelante con el negocio. ¿Y qué pasó? Que bueno, al día siguiente recibieron una inspección de esto, de Hacienda. Y bueno, pues les requisaron, les embargaron pues por impago todos los bienes de la fábrica. Y bueno, al día siguiente, la mujer de este señor pues participó en una tómbola y ganó un premio que era pues un crucero de lujo, tal cual. Y la mujer pues le dejó por un amante, y se embarcó en ese crucero de lujo que ganó en una tómbola. Y el padre pues se quedó solo con la hija. Y lo curioso es que ese crucero es un crucero a cargo de la futura candidata a la presidencia de los Estados Unidos, llamada Beverly Duncan, que es como una especie de mezcla entre Hillary Clinton y Donald Trump. O sea, se nota la época en la que fue concebido este manga. Se nota. Y bueno, aquí están en un restaurante de ramen, en un izakaya, vamos.
y de repente empieza este señor a decir, oye, que Beverly Duncan es una candidata muy polémica y mira, he creado una careta que si tuviera los medios, la fabricaría en masa para hacerme de oro, porque sé que se vendería. Y en eso que el padre, que está ahí con la niña, pues escucha la conversación y dice, yo tengo la fábrica, yo puedo aportar, pues eso, la producción. Y se alía con este hombre y crean pues un montonazo de máscaras de esto, de Beverly Duncan. Sí que vaya personaje, Beverly Duncan. ¿Y qué pasa? Que bueno, pasado un tiempo, sale en la prensa que la candidata Duncan modera su discurso. Y eso hace que ya nadie se interese por estas máscaras. O sea, que el padre de familia está todavía aún más endeudado que antes. O sea, está... vamos, al borde de... Ya lo estoy viendo, o sea, está aquí caminando, recibiendo un montonazo de llamadas por parte de los que le han concedido préstamos. Y acto seguido, esta me encanta esta narrativa por parte de Urasawa, vemos un tren pues cruzando las vías. O sea, parece que el padre tiene en mente algo oscuro, ¿no? Sobre todo cuando delante suya aparecen cuervos. Los cuervos van a ser unos animales que van a estar presentes a lo largo de toda la obra. Y bueno, esta señora, bueno, pues le dice que la tía de mi abuela, le dice a la niña, le dice, la tía de mi abuela solía decir que la felicidad no es algo que deba buscarse, que algún día, pues el pájaro azul de la felicidad nos traerá buenas noticias. Parece que está hablando de Twitter, pero bueno. Y en eso que el padre así se inclina un poco, le dice, no te tires a las vías. Y dice, es que creo que he visto que tiene algo en la pata, uno de los cuervos. Y este cuervo, efectivamente, tiene en la pata algo. Y bueno, le coge el papelito que llevaba en la pata y pone Mujirushi, el signo de los sueños. Y en eso que decide seguir al cuervo junto con la niña, o sea, muy demencial todo. Y ahí, bueno, pues vemos el inicio del manga, como este señor pues está siguiendo este signo que está puesto en paredes y tal. Y al mismo tiempo, curiosamente, están siendo guiados por el cuervo hasta un lugar llamado Laboratorio de Francia. A ver. Y bueno, en ese lugar, que es una casa que parece que está... Bueno, parece no. Por fuera está totalmente devorada por la vegetación, pero por dentro pues está todo ordenado. Se encuentran al gran protagonista de esta obra, aparte del padre y su hija, que es este señor con dientes de conejo, que se hace llamar pues el director. O sea, es muy raro. Todos sabemos, bueno, todos los que conocemos la obra de Fuyu Akatsuka o Somatsu-kun, que este personaje es Iyami. O sea, es Iyami dibujado por Naoki Urasawa, tal cual. Un personaje absurdo, excéntrico, pedante, pero al mismo tiempo cae bien. Y bueno, en este segundo capítulo, los capítulos se titulan primer Shei, segundo Shei, tercer Shei y así sucesivamente, porque el grito que hacía este personaje era Shei, hacía así. O sea, era muy histriónico. Bueno, pues en este segundo capítulo vemos a otro personaje importante que es un detective que está investigando unos casos de contrabando de arte que se han producido en Japón. Y según lo que ha podido investigar este detective, esos casos de contrabando están siendo orquestados por un japonés. Y todo apunta, pues, al personaje de Iyami, concebido por Urasawa. O sea, aquí se llama el director, o sea, un nombre así genérico. El director del laboratorio de La France. Y es un personaje que, bueno, que está obsesionado con Francia. Les da... de beber café en estos boles que son como los que toman en Francia, les da croissant, y bueno, le va a proponer a este padre de familia un
una proposición para esto, para que solucione todas sus deudas, tal cual, y ya de paso que se haga rico, o sea, suena muy bonito todo. Y le dice, eres libre de ir a la France, a París, la ciudad de las flores. Y es como, ¿what? Y aquí, bueno, vemos como el personaje se deshace en elogios hablando de Francia, de los Campos Elíseos, de las terrazas, de la Torre Eiffel. O sea, fijaos lo bien que dibuja Urasawa Francia. O sea, es algo que me ha encantado de este manga, lo bien que Urasawa dibuja los fondos. Y aquí le habla del Louvre, que es su lugar favorito. Le habla de todas las obras de arte que hay ahí y en definitiva pues les dice a estos a este padre y a su hija que el Louvre pues es el lugar de sus sueños. Y claro, le cuenta cosas muy raras como que conoció a un antiguo presidente de Francia y que la idea de que en la entrada del Museo del Louvre hubiese una pirámide fue suya. Y se inventa, y dice cosas muy raras. Luego le dice, mirad, tengo una foto en la que me reuní con el presidente de Francia, en Francia, cuando fui a Francia. Y le dice la niña, pero eso no es la Torre de Francia, eso es la Torre de Tokio. Y el personaje mira a la niña con esta cara. Con esta cara. Esto es muy Urasawa, el dibujar a un personaje mirando fijamente a otro en plan... ¿qué estás haciendo? Y le dice, ¿y qué? En francés. Claro, esto es otra cosa, que el personaje dice que sabe francés, pero parece que solo sabe decir cosas básicas. Y esta niña empieza a pensar que igual está tendiéndole una trampa a su padre. O sea, que está metiéndole en un berenjenal tremendo. Pero el padre de la niña, pues está totalmente desesperado por salir de esa situación en la que se encuentra, hasta arriba de deudas. En este tercer capítulo vemos como la policía de Japón, comandada por este detective que vimos antes, pues desenmascara pues esto, una mafia que había ahí en torno al contrabando de obras de arte y uno de ellos le dice que el jefe de ellos es un japonés pretencioso que siempre lleva pajarita y tiene dientes de conejo, es decir, exactamente igual que este. Y en eso que... Después de comentarle cosas rarísimas como que conoció a una gran cantante francesa y otras cosas así muy delirantes, muy, no sé, difíciles de creer, le comenta al padre y a su hija que se enamoró de una obra de arte en el Louvre y esa obra de arte era La encajera de Johannes Vermeer. Y le propone al padre una cosa bastante peliaguda. Después de comentarle al padre y a su hija que estuvo en zonas ocultas del Louvre, zonas que existen de verdad y las cuales visitó Urasawa, o sea, esto es uno de los puntos fuertes de esta obra, que podemos ver zonas del Louvre que uno no puede visitar porque son de acceso totalmente prohibido. Pues después de comentarle eso, que estuvo por ahí deambulando porque se quedó encerrado en esa parte del museo, le propone al padre que robe el cuadro original de La encajera de Vermeer expuesto en el Louvre y que mientras esa obra está desaparecida, él venderá esta falsificación que sostiene entre sus manos a un precio exorbitado y que así pues el padre podrá salir de la deuda millonaria en la que se encuentra y así pues de paso hacerse rico. Y en este capítulo, en el cuarto, y hasta aquí voy a contaros lo que sucede, la acción dramática se traslada a París porque tanto el padre como su hija lo que hacen es pues ir a París. O sea, tal cual. La hija desconfía, pero el padre está totalmente desesperado. Y además, les dice el director que lleven esta piedra, que es la piedra que veíamos al inicio del manga, en la primera página, y que la pongan
entre dos estatuas que hay expuestas en el Louvre, entre estas dos estatuas, porque esta piedra dice que la cogió de ahí, ¿veis? La cogió de ahí y se la llevó. O sea, muy absurdo todo, muy delirante, muy... no sé, o sea, muy difícil de creer. Muy inverosímil, vamos, esa es la palabra, muy inverosímil. Y bueno, aquí vemos cómo pues el padre y su hija llegan al aeropuerto internacional Charles de Gaulle, en París. Aquí vemos que ya pues la acción dramática se ha trasladado de Tokio a París. Y bueno, vamos a ver pues una historia en la cual pues este padre, en compañía de su hija, este padre totalmente fracasado, van a intentar robar un cuadro para que luego el director del laboratorio de La France venda pues esas falsificaciones y así pues este señor pueda salir de esa situación tan estresante en la que se encuentra. Y eso es Mujirushi de Naoki Urasawa, un manga que a mí la verdad me ha gustado bastante. Se nota la marca de Urasawa en este manga, o sea, ese dominio que tiene de contarnos una historia con suspense, con interés y tal. Eso es algo que se puede ver claramente ya desde el principio cuando vemos a este personaje, que es como, ¿quién es este personaje? ¿De dónde ha salido? ¿Es cierto lo que dice? ¿No es cierto? Y todo narrado con ese suspense tan característico, tan propio de Naoki Urasawa. Es algo que, al igual que la introducción de esto de signos, de simbología y tal, pues es muy, muy propio de Urasawa, muy marca de este autor, un sello muy particular de este autor. Es una obra que yo he disfrutado bastante y ahora pues en la tercera parte del vídeo os explicaré un poco más lo que me ha parecido en líneas generales, ¿vale? Así que venga, vamos allá con la tercera parte del vídeo y os comento así un poco en resumen lo que me ha parecido esta obra en conclusión. Así que venga, vamos allá. Bueno, pues Mujirushi de Naoki Urasawa a mí me ha parecido una obra muy entretenida, una obra que mantiene el nivel, mantiene el suspense y que va increciendo, es decir, cada capítulo me ha parecido más interesante y más absorbente que el anterior. Y tiene un final bastante absurdo, pero al mismo tiempo bastante digno en relación pues a todo lo que se nos ha venido narrando con anterioridad. Es un manga que además, lo dicho, funciona como, ya no solo como un manga de Naoki Urasawa, sino también como un homenaje a esto, a la obra de Fujiko, de Fuyu Akatsuka. Iba a decir Fujiko Fuyo, pero no, ese es el de Doraemon. Fuyu Akatsuka, el de Osomatsu-kun, que tiendo a confundirles, como tienen nombres parecidos y tal, además son coetáneos de la misma época, etcétera. Y además, pues eso, un manga en el cual pues podemos ver ese respeto que Naoki Urasawa siente hacia esto, hacia el Museo del Louvre, un lugar que toda persona que lo ha visitado pues ha quedado fascinada, o sea, desde una persona que sepa mucho de arte hasta, yo que sé, hasta un paleto, todas las personas que han ido allí han quedado fascinadas por ese lugar. Eso ya es indicativo de que es un lugar especial, de que es un lugar mágico. Y eso que yo no he ido, así que no me voy a deshacer en elogios hacia ese lugar, porque entonces sería como el personaje de Iyami en este manga, hablando maravillas del Louvre cuando probablemente ni lo haya pisado. Y es que es lo que me ha gustado de esta obra, cómo Urasawa juega con el lector, haciéndole dudar si lo que cuente Iyami es cierto o no. Es una obra en la que hay suspense, es una obra en la que hay misterio. Ahora bien, hay que dejar una cosa muy clara, y quizás esto lo tendría que haber dicho antes. No os esperéis en este manga algo del nivel de otras obras de Urasawa, como la citada Pluto. O sea, habría que ser un iluso, o sea, de hecho, yo hubiera sido un iluso si hubiera empezado a leer este manga esperando encontrarme en sus páginas algo del nivel de Monster, 20th Century Boys o Billy Bat. O sea, no, ni de lejos. Pero aún así, es un tomo, un tomo único, y por tanto pues una buena oportunidad de reencontrarte de forma breve y fugaz
con una obra de esto, del maestro Urasawa, que es algo que además a mí me apetecía, porque hacía bastante tiempo que no leía algo de Urasawa. De hecho, la última vez que leí algo de Urasawa fue entre finales de 2020, principios de 2021, hace ya más de 2 años, cuando releí Pluto, y la reseñé aquí en el canal. Y nada, Mujirushi además es un manga que es, pues lo dicho, un tomo único, se lee en 2 horas prácticamente, o sea, su lectura dura lo mismo que una película. Vamos, en leeros este tomo, pues lo mismo que en ver una producción cinematográfica. Y lo dicho, un manga que a mí me ha parecido una obra bastante digna, entretenida, no es algo aquí nada del otro mundo, no os va a cambiar la vida, ni os va a volar la cabeza como pueden hacerlo otras obras de Urasawa como Monster o 20th Century Boys, pero vamos, que es una lectura que si os mola Urasawa, yo os la recomiendo. Si no habéis leído nada de Urasawa, pues probad con otra cosa, eso ya os lo adelanto. Porque es que esta obra, ya digo, no fue concebida tanto como una obra de Urasawa, como que el autor quería concebirla él, sino como una propuesta que quería, vamos, que le ofreció el Museo del Louvre para colaborar con dicho museo. Y es una obra que vamos, yo la recomiendo eso, por un lado si sois fan de Urasawa, y por otro lado, esto también hay que tenerlo en cuenta, si conocéis la obra de Fuyuo Akatsuka, o si habéis visto pues esto, la adaptación animada de Osomatsu-kun, que aquí en España se conoció como Cosas de Locos. De hecho, está entera en YouTube y parece que al copyright le da igual. Está la serie entera subida a YouTube, tal cual. Y es que me he dado cuenta de que hay gente que es fan de Urasawa y se ha leído este manga. Y la lectura de este manga les ha dejado un poco fríos. ¿Por qué? Porque no conocían al personaje de Iyami. Y era un poco en plan... Es que no le veo el punto, no le pillo el punto a esta obra. Yo sí le pillo el punto porque conozco a ese personaje, conozco la obra de Fuyuo Akatsuka. Eso pienso que es algo a tener en cuenta y por eso pues lo comento ya ahora al final del vídeo. Pienso que es algo a tener muy en cuenta, vamos, porque me he dado cuenta que la gente que no conoce la obra de Fuyuo Akatsuka, esta obra les ha dejado bastante fríos, cosa que a mí no, para nada. Así que nada, gente, bueno, pues esta ha sido mi reseña de Mujirushi y ya... próximamente en el canal puede que comente esta otra obra, Los Guardianes del Louvre, de Jiro Taniguchi, pues porque ya que estoy con el mood de esto, de leer estos mangas ambientados en esto, en torno al Museo del Louvre, pues es una buena oportunidad, ¿no? Una buena ocasión de ponerme con esta obra. Así que nada, gente, bueno, pues sea esa la próxima reseña o no, pues lo que está claro es que nos vemos ya en próximos vídeos del canal, ¿vale? Así que nada, gente, venga, nos vemos. Un saludo y que os vaya muy bien.